En el programa de filosofía nos cuestionamos a partir de lo sucedido en este año cómo el principio de control de la ciencia moderna se enfrenta a la fortuna, y esto se ha mostrado con las limitaciones de la ciencia médica en la pandemia del COVID-19. Desde este cuestionamiento surge nuestro proyecto, TIC de Medicina, Vulnerabilidad Humana a la luz de la pandemia del COVID-19. Una de las consecuencias de la revolución científica en el Renacimiento es el surgimiento de la ciencia moderna. La ciencia moderna está acompañada de un paradigma de control que da a los seres humanos la idea de que pueden controlar la naturaleza. Lo anterior significa que la pretensión de control deriva del racionalismo moderno. En la filosofía moderna, el giro subjetivista convirtió el yo en la autoridad epistémica. La consecuencia fue la idea de poder resolver todo apelando a la razón humana. En filosofía, esto es lo que conocemos como logocentrismo. El logocentrismo de los modernos justifica el principio de control porque la razón explica la naturaleza. Los filósofos modernos asumieron que si podían explicar la naturaleza, podían entenderla, y si podían entenderla, podían dominarla y también controlarla. Dentro de este contexto se encuentran las obras de Francis Bacon y Galileo Galilei. Ambos autores asumen una pretensión de control sobre la naturaleza y parten de una visión empirista de la ciencia para encontrar regularidades y establecer leyes. La medicina heredó el paradigma de control de la ciencia moderna, por eso tiene el objetivo de controlar la vida de los seres humanos. Esto lo ha hecho a través de distintas prácticas e innovaciones como las vacunas, que pretenden erradicar la enfermedad para evitar la muerte y alargar la vida. La revisión de fuentes históricas y arqueológicas demuestra que la esperanza de vida era mucho más corta en el pasado. Por ejemplo, el cementerio Kelis II, ubicado dentro del oasis de Aklel en Egipto y datado hacia la época romana, contiene 770 individuos. El análisis de restos óseos sugiere que el 23% pertenecen a niños entre el nacimiento y los 5 años. Esto indica que la esperanza de vida en la época romana en Egipto no era muy alta. En el presente, gracias a las innovaciones de la medicina, la esperanza de vida ha aumentado en la mayoría de los países del mundo. En la pandemia del COVID-19 se ha puesto en tensión la pretensión de control y se han mostrado los límites del control humano, porque la medicina no ha logrado controlar completamente el virus. El control sobre nuestro entorno y sobre nuestra vida se pone en cuestión gracias a la fortuna. La fortuna, según Marta Nussbaum, es lo que no le ocurre al ser humano por su propia interacción activa, sino que simplemente le sucede en oposición a lo que hace. Un ejemplo perfecto de la presencia de la fortuna en la vida humana es lo que ocurre en la tragedia de Edipo Rey. En Edipo Rey vemos una tragedia donde el protagonista Edipo tiene que encontrar la causa de la peste que azota Tebas. Para poder hacer esto, Edipo recurre al oráculo, quien le informa que la peste es un castigo por la muerte de Layo, y para curarla tiene que exiliar al asesino. A lo largo de su investigación, Edipo descubre que él es el asesino de Layo y que Layo es su padre. Esto ocurre gracias a la fortuna con la que Edipo tuvo que lidiar. Podemos decir que a partir de la tragedia de Edipo podemos crear un paralelo entre los griegos y nosotros. Al igual que los ciudadanos de Tebas nos encontramos en una pandemia, sin embargo la afrontaremos de diferente forma. Los griegos se caracterizaban por la confianza en los dioses, su autoridad epistémica es divina y por eso cuando empieza la peste en Tebas, Edipo acude al oráculo. Esta forma de reconocer la presencia de la fortuna en la vida humana muestra que ellos sabían que se enfrentaba a algo fuera de su control. En cambio nosotros tenemos como autoridad epistémica la ciencia médica, por haber heredado el paradigma de control de la ciencia moderna. La ciencia médica nos ha hecho pensar que tenemos control sobre nuestras vidas. Sin embargo, tanto los griegos como nosotros estamos sometidos a la fortuna. Nadie esperó que esta pandemia surgiera y vemos que la búsqueda por una vacuna también se ve afectada por la fortuna, como si funcionará o no funcionará, qué efectos secundarios traerá y si estará lista para las fechas que nos dicen. Entonces nos debemos preguntar, ¿cómo podemos vivir con la fortuna en nuestra vida? De este proyecto encontramos dos conclusiones filosóficas bastante importantes, la fortuna desde el existencialismo y la episteme. Para entender las conclusiones tengo que presentar la noción de vulnerabilidad que viene desde el pensamiento de Marta Nussbaum. Esta noción sirve para aterrizar el ego de control que creemos tener. Nos demuestra cómo es que desde nuestra condición humana estamos expuestos a la fortuna, algo que tenían los griegos muy claro en tragedias como Edipo Rey. La visión existencialista de la fortuna viene del enfrentamiento entre el paradigma de control sobre nuestra vida desde la medicina y la fortuna en sí misma. Para este caso, es indispensable pensar la vulnerabilidad desde lo biológico.
Como se mencionó antes, tenemos una ilusión de cierto control de nuestra vida desde la medicina. Aún así, no se escapa de la fortuna. Esta es una fortuna en cuanto a nuestra existencia, porque no podemos controlar los sucesos de nuestro entorno, menos nuestra vida propia. Estamos al servicio de nuestra vulnerabilidad como humanos, como seres afectados por elementos fuera de nosotros, como seres mortales y finitos. Desde la episteme lo planteamos de la siguiente manera. Pues, como humanidad, hemos alcanzado grandes hitos médicos sin precedentes, y no importa que tanto avancemos, estamos atados por nuestros límites. Nunca lograremos la inmortalidad. La muerte es un elemento del cual nuestro conocimiento nunca va a evitar, sin importar nuestros avances en medicina. Y retomo la pandemia como ejemplo, donde todos los nuevos métodos de investigación y protección no han podido evitar la muerte de 1,28 millones de humanos. Finalmente, vuelvo al objetivo de este video. A lo largo de estos minutos evidenciamos cómo este paradigma moderno de control se ve desmontado a la luz de la fortuna. La vulnerabilidad intrínseca a nuestra condición humana nos hace sirvientes a esta misma vulnerabilidad biológica. Llegamos a la necesidad de abandonar esta pretensión de control. Esta es insostenible frente a la fortuna. Solo nos queda, para vivir con la fortuna hay que aceptarla. Aceptar esta noción de fortuna sobre nuestras vidas es difícil, ya que se contradice con la noción de control que tenemos desde hace mucho tiempo. Nuestra propuesta es que la medicina no debería buscar el control. Esto no tiene sentido en un mundo en el que está presente la fortuna. Tal vez la pretensión de la medicina debería ser aliviar el dolor y prevenirlo, en lugar de controlarlo. Para esto debe haber un cambio de paradigma y pasar del paradigma de control heredado de la ciencia moderna a un paradigma de cuidado que sea compatible con la fortuna.